¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? ¿Todo en Todo bien, orden? todo Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos, Rodri? ¿Todo bien? Buenas, profe, ¿todo bien? Todo bien. Mercedes, muy bien. Manuel no tiene cámara. O por ahí todavía no se peinó, se está peinando. Ahí está Martina, ahí apareció, muy bien. Uma no tiene cámara. Josefina Lescano tampoco. Acá está Luciano, muy bien. A ver. Bueno, yo voy admitiendo gente. Así que está sin cámara Manuel. Bueno, Manuel, no hay problema. Nicole ya está, muy bien. Aquí me falta. Bueno, bueno, escucho dudas, inquietudes, preguntas. Vamos, larguen, lancen, ¡paf! De una, bien. vamos. Yo tengo una duda, que hace más bien, ¿se me escucha? Sí, sí, Maca. Sí, a las normas derivadas de la Unión Europea, que bueno, que tenemos los reglamentos, las decisiones y las directrices. Mi tema es, por lo que yo entiendo, quién emite qué, entiendo que lo que sería reglamentos y directrices, como son asuntos legislativos, sería el Parlamento y el Consejo Europeo de la Unión Europea. Y lo que son decisiones, ahí está la duda. Si es solo el Consejo Europeo, A ver, escúchame. Primero, Maca, la primera cuestión, vos estás hablando de directrices, cuando en rigor los nombres de las normas derivadas en el marco de la Unión Europea es reglamentos, directivas, ¿sí? ¿Y cuál es el otro? no son decisiones, Ahí vamos, muy ahí bien. estamos, ¿Cuáles son las individuales? como las individuales. Claro, porque no todas son generales. Una de ellas es individual. Para las decisiones, Exactamente. claro, Entonces, vos tenés que pensar esto. La comisión no tiene potestad legislativa. La potestad legislativa la tiene el poder legislativo, esto es el Parlamento y el Consejo. Yo en esta cursada, por tema de los feriados, los paros, lo que fuere, no vimos qué dicta cada uno, ni me parece muy importante. Te lo señalo ahora porque vos me lo estás preguntando para no dejarte sin respuesta, así que implique que mañana lo voy a tomar porque es el día antes al examen. Pero a ver, eh, el Poder Legislativo puede dictar tanto ambos, algunas normas, por los reglamentos siempre los dictan juntos, pero otras normas a veces dicta uno, a veces dicta el otro, dependiendo de un montón de factores. ¿Está bien? Pero no te detengas en quién dicta las normas, porque eso no fue materia de trabajo en clase y consecuentemente no lo voy a preguntar. ¿Está bien? Lo que sí me interesa que vos sepas, que todos sepan, es los nombres de las normas que analizamos, que acabamos de decir, y que efectivamente son normas derivadas y el alcance de cada una de ellas. ¿Está bien? buenísimo, buenísimo, gracias. No, por favor. ¿Escucho? Perdón, Dos profesor, preguntas. Sí, Lucas. ¿cuál es la diferencia entre invocar comunitarias y alegar normas comunitarias? Muy bien. En realidad las normas se pueden alegar siempre. El tema es que cuando uno alega una norma, está diciendo, bueno, existe tal norma, entonces tal cosa. Cuando yo la invoco, digo, en virtud de tal norma, corresponde que vos me des tal derecho. ¿Entendés la distinción? Digamos, en términos generales, por ejemplo, las tres son alegables. Yo puedo alegar la existencia, por ejemplo, de una directiva, pero la realidad es que quizás no la puedo invocar porque todavía no se cumplió el lapso temporal como para poder decir, bueno, el Estado está entrando en incumplimiento o en omisión o lo que sea, dependiendo de la situación. ¿Entendés, Lucas? Sí, sí, o sea que y los reglamentos se pueden invocar siempre, entonces. Sí, 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 porque tienen efecto directo. Ok, gracias. No, por favor. Martina, Sí, yo tengo dos preguntas. Una es, el Consejo Europeo, el que forma parte de las instituciones de la Unión Europea, eh, ¿qué tipo de poder tiene? Porque yo vi en el PowerPoint que
haces como una referencia, bueno, el Parlamento tiene un poder legislativo, con el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene como un poder ejecutivo, pero no termino de entender a qué se hace referencia el Consejo Europeo, o es algo totalmente nuevo y diferente El tema es a este, la organización. para Sí, contestarte esa pregunta. Escucha, viste que el Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado, sí, ¿está bien? O los o los representantes de los gobiernos, en el sentido de jefes de Estado o de gobierno. Entonces, ¿qué claro. ocurre? Tienen todo el poder. Mañana te disuelven, te cambian Lisboa, dejan sin efecto y se van. Esto Es quiero que te como quede otra como, Comisión Europea. no es una Comisión Europea, no, porque la No. Comisión Europea tiene poderes limitados. En rigor, todos tienen poderes limitados, salvo el Consejo Europeo. Porque el Consejo Europeo, como casualmente es el grupo de los mandatarios, puede hacer lo que tenga ganas de hacer. ¿Está bien? Desde dejar sin efecto la existencia de la Unión hasta modificar los tratados y darle digamos, por eso que se dice, si vos ahora te lo llevo más ahora vamos con Ignacio y demás, si te lo llevo a un campo, digamos, más llano, el Consejo Europeo es el que en los términos de Lisboa va a manejar principalmente los pilares 2 y 3. Ujú. ¿Por qué? Porque es el de la integración. Pero yo no puedo dejar de decirte que sobre encima de eso, que son los poderes que se autoatribuyeron en la Unión Europea, la realidad es que tienen todo el poder de rearmar, desarmar, replantear permanentemente, porque son los jefes de Estado y de gobierno. Perfecto. ¿Sí? Y mi otra pregunta era Sí, con el tema de los pilares. sí. Yo no entiendo el fin de la creación de los pilares, o sea, ¿a qué van la existencia de los pilares? O sea, ¿qué tiene En que ver con todo? O realidad, sea, en podrían haber puesto realidad, objetivos, y es como lo mismo. en realidad los pilares no existen. Los pilares es una representación más didáctica para mostrarte la convivencia que tiene que haber entre las normas del derecho comunitario y las normas del derecho a la integración en estas dos grandes, digamos, corrientes, que una son las PESC y otra tiene que ver con la cooperación en materia de justicia y seguridad. Y quiero decir, si vos decís, che, ¿dónde están los pilares? No están en ningún lado. Si los pilares como pilares no existen, no es que vos tenés un lugar donde están los pilares, no, no, no. Es una doctrina que nos es Es como útil, una jerarquía de principios, por así decirlo, en los que se claro, basa la unión. tal cual, que nos es útil para Lo entender pienso de el esa forma. funcionamiento. Pero digo, desde ningún punto de vista quiero que se queden con la idea de que los pilares, digamos, por decir de alguna manera, existen. No, los pilares no existen, digo. ¿Está bien? Es simplemente una representación simbólica de cómo se maneja, cómo conviven, ¿sí? De hecho, hoy tuvimos una conversación con uno de ustedes, con Gianfranco, que era, charlábamos este tema casualmente del derecho penal, y yo le explicaba, no, el derecho penal no es comunitario, el derecho penal es derecho de la integración, es en materia de cooperación. Entonces están en los pilares 2 y 3. Ahora, vos decís, bueno, pero escúchame, hay directivas que dicen que los estados tienen que hacer tal y tal cosa en materia de derecho penal. Sí, pero en materia de armonización del derecho interno, lo cual lleva al derecho de la integración, no al derecho comunitario. ¿Entendés lo que quiero decir, Martina? Sí, sí, entiendo a lo que refiere. Sí. Claro, entonces, como para que se queden con esa idea. Bien, Ignacio. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Una consulta respecto a la Convención Europea de Derechos Humanos. Me cuesta saber dentro de qué se da, yo por lo que estuve entendiendo, ¿se da dentro del Consejo de Europa, dentro de la Organización Claro. Internacional? A ver, vos tenés que pensar en estos términos, Ignacio. Por un lado, imagínate que tenés acá el Consejo de Europa y acá está la Unión Europea. Son dos entes que están en forma coordinada, son sujetos del derecho internacional. ¿Está bien? La confusión viene porque en este y en este hoy tenemos 27 estados que son comunes, pero en el Consejo de Europa tenemos 21 más, pues tenemos 48.
¿Estamos bien? ¿Qué ocurre? En Bien. este, que es el que estamos hablando ahora, el Consejo de Europa, que tiene los 48 miembros, cuando se crea en 1949, el propósito era fortalecer las democracias europeas sobre la base de la protección de los derechos humanos, pero se dieron cuenta que no sabían qué derechos humanos. Entonces crearon rápidamente el Tratado de Roma del 50, que es la Convención de Derechos Humanos. Cuando crean esa convención, no solamente esa convención se crea al amparo del Consejo, ¿sí? Sino que luego el propio Consejo, cuando avanza de todo el término, también abre a la firma el Protocolo 11, que elimina la Comisión y la Vieja Corte y crea el Tratado Único Europeo Permanente de Derechos Humanos. Entonces, vos me decís hoy existe el Tribunal Europeo Único y Permanente de Derechos Humanos. Y yo te digo, che, ¿esto es un órgano del Consejo de Europa? No, porque si vos lees el Tratado de Londres, no va a estar el Tribunal de Derechos Humanos. Sin embargo, está nacido al amparo del Consejo de Europa, porque nace en su seno. Hoy creo que lo charlábamos con Martina por privado. Sí, justo te Es iba a la, decir, porque yo busqué, me puse a buscar en la página oficial y dije, bueno, voy a investigar un poco porque necesitaba entender de dónde salía la Corte de Derechos Humanos y la aparece como órgano, aparece como una institución, claro, pero ¿por pero porque qué? también tiene mucha como sintonía, pero porque los magistrados son elegidos por el Parlamento, por asamblea Totalmente. Lo parlamentaria, que entonces pasa era como raro. Claro, lo que pasa es que nosotros como juristas no podemos desconocer que los órganos de Europa, del Consejo de Europa son los que dice el Tratado de Londres o algún tratado que lo haya modificado. Pero después vos tenés un montón de órganos en diferentes OIs que son creados por tratados o son creados por decisiones de los órganos, y estos órganos, que algunos le dicen subsidiarios, en realidad, ¿qué quieren decir? En realidad lo que quiere decir es, che, esto está creado al amparo de esta organización, pero no es un órgano de la organización, es un órgano creado por un tratado. Si yo me pongo en técnico desde el derecho internacional público, les digo, es un órgano convencional. Está creado por una convención que se creó al amparo del Consejo de Europa. Simplemente eso. ¿Estamos bien con eso, Ignacio? Sí, perfecto, gracias. ¿Y puedo hacer una pregunta más respecto a Europa? Claro. Las funciones del Poder Judicial de la Unión Europea, que son cuatro, se me mezclan bastante la que es por omisión y por incumplimiento. Es que son muy Eh, parecidas, entonces está bien que se te mezclen esas, sino que se te mezcle, qué sé yo. No, ¿cómo? ¿Omisión igual? incumplimiento, Ah, no, ahí estamos grave. A ver, ¿por qué? Porque en realidad que se te mezclen omisión y nulidad puede ser porque sigue el mismo nuli- lineamiento, nulidad pero la distingo porque entiendo que el legitimado pasivo es la Unión Europea. no siempre, La de- la nulidad no. ¿No siempre? No, es el legitimado pasivo en la acción de nulidad y de omisión son los órganos que decretaron el acto nulo, que vos querés que se decrete nulo, o que omitieron. Ok. Puede ser generalmente son instituciones, generalmente esas acciones van dirigidas contra instituciones, pero la legitimación pasiva es amplia. Está bien, pero vamos a tu pregunta base, y no te quiero asustar porque pusiste una cara que parece ser que te tengo que dar un lexotanil ahora. A ver, escuchá, tranquilo. El incumplimiento, ¿qué implica? Existe una norma que dice, vos tenés que ir al río una vez por semana, y no fuiste al río, nunca. Hay un claro incumplimiento. ¿Está bien? Ahora, si yo digo, el Consejo de Europa tiene que dictar una norma para reglamentar eh, el criterio de impuestos a nivel local. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, y esa norma no sale y no se puede hacer uso de esa prerrogativa, hay una omisión. Claro, falta el acto del Estado. Exactamente. Claro, Del Estado, perfecto. de quien sea. ¿Ahora entendés? Sí, sí, perfecto. Lo que pasa es La que, Gracias. omisión siempre es por qué te contra hablé de la instituciones de la Unión, gravedad? ¿no? Porque en rigor el incumplimiento, ahora te dejo Marco, el Sí. incumplimiento es de los estados, Claro, exacto. ¿entendés? Y el legitimado activo es la comisión.
y el órgano competente es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más alta autoridad. ¿Está Sí, bien? sí, ¿Sí? gracias. Martina, dijiste algo y no, yo te leí encima, perdón. Entonces, omisión siempre es cuando un órgano de la UE no cumplió con un deber que tenía de reglamentar alguna cuestión, por ejemplo. Claro, es una... Incumplimientos cuando el Estado no, por ejemplo, lo del caso que vimos de Italia, de, no me acuerdo, Fran, no sé cuánto, que ahí, por ejemplo, incumplió de no incorporar a su legislación nacional una directiva. A ver, para que Ahí no va, se ¿no? confundan, cuando piensan en incumplimiento, ustedes tienen que pensar que existe una norma positiva que obliga a hacer tal o cual cosa y el Estado deliberadamente o por los motivos que sean no lo hace. Ya está. ¿Estamos? Pero cuando hablan de la omisión, lo que existe es lo que no existe. Digo, no está el acto que se debe hacer, que debe hacer el órgano encargado para que se pueda gozar esto que hablaba al principio Lucas, que tiene que ver con poder decir, che, no solamente quiero alegar, sino que aparte quiero hacer uso de esa prerrogativa y resulta ser que no puedo porque no está el acto que me habilita. ¿Entienden ahora? ¿Sí? Bueno, Oriana, Buenas. buenas. Profe, yo tengo una consulta, pero es de Mercosur. No sé si tengo que esperar a que terminemos con la Unión Europea o puedo No, preguntar. no, Bueno, preguntá, porque el día antes del segundo pregunto. parcial la gente está muy nerviosa, entonces vamos Sí, como sí. venga, a demanda, a contestar. Dale. Bueno, perfecto. No, a mí me quedó una duda, porque ayer preguntaron en el grupo respecto a la incorporación de las normas del Mercosur, que una compañera tenía dudas por si era procedimiento especial u ordinario. Y yo también tenía anotado que era procedimiento especial. No. El tema es que no terminé de entender la explicación después. A ver, yo te cuento. Eh, el procedimiento especial y el ordinario ya lo vimos en la primera parte, todos lo sabemos, no hace falta repetirlo, si hace falta me lo dicen y lo repito en un segundo, pero el punto acá es cuando nosotros tenemos una norma mercosureña. Profe, Sí, perdón, si lo podés repetir bien, yo tengo ¿cómo dudas no? justo sobre eso, sobre ¿Cómo el no? procedimiento, si puede ser. Sí, pero por supuesto, por eso lo dije. A ver, el procedimiento especial concretamente es decir, che, yo voy a hacer un anexo con la norma internacional y voy a decir, artículo 1, apruébese el tratado sobre los derechos de los alumnos en la materia de derecho a la integración que rige a partir de este momento. Dos de forma. Anexo 1, pum, tengo el tratado. ¿Se entiende? Así de sencillo. Pero el ordinario es al revés. ¿Qué hago yo? Transcribo el texto, lo transcribo a la ley. Igual, perdón, David, Sí, estuve mirando, a veces no tiene solo un artículo, todos tienen anexo, pero a veces hay un poco más. Entonces, presta la confusión, si te pones a mirar, totalmente. pareciera, no pareciera que fuesen leyes vacías como tenemos entendido nosotros de procedimiento especial. Totalmente de Aclaración acuerdo. mediante, Por eso, Mario, por eso todos, Mario y todos, por eso yo les aclaro una cosa que es muy importante. Eh, Argentina, en su legislación, no tiene una norma que ordene o determine, hay que hacerlo de esta manera, bajo este procedimiento. A ver, el procedimiento especial y el ordinario es una explicación doctrinaria de cómo se puede hacer para la incorporación normativa, que no solamente es aplicable al derecho de la integración, es aplicable a todo el derecho internacional público y privado, todo el derecho internacional. Entonces, bueno, lo que pasa es que en el Mercosur se da una cuestión muy peculiar porque está este tema de la incorporación que trae como un plus. Pero amén de ello, ustedes tienen que entender que no existe una norma que ordene, hay que hacerlo a través de tal mecanismo. No, de hecho, ustedes tienen tratados que se incorporan a través de uno de los mecanismos, otros que se incorporan a través de otro de los mecanismos, otro que, como dice Mario, es medio una mezcla que no sabes bien qué hicieron. Y bueno, chicos, chicas, es el Congreso de la Nación Argentina. ¿De acuerdo? Ya está. Digamos, no existe una norma que diga hay que hacerlo de esta manera. Y no está mal que no exista la norma.
En la medida que se Igual, incorpore, a mí no me interesa cómo, pero que se incorpore. igual, perdón, David, a ver si estoy equivocado en lo que digo. Cuando se incorpora a través de un anexo, es especial, Totalmente. ¿sí? No Claro, importa si la norma tiene otras cuestiones también, porque a veces está claro, mezclado, porque pero digo, lo para que que pasa quede es que, claro, creo que la confusión se presenta por esto de que vos te pones a mirar y no tiene un solo artículo, tiene varias cosas, hay cosas que repite, cosas que no, pero lo incorpora como anexo, es especial. sí, sí, a ver, pero digo, eh, no se detengan ahora en el concepto de especial ordinario, porque no va a ser materia de examen ni vale la pena. Ustedes lo que tienen que entender ahora es decir, che, no existe una norma que ordene que se apruebe de tal o cual manera. Se aprueba como el Congreso quiere aprobarla y se acabó la historia. Porque a veces tenés también, por ejemplo, un tema con las reservas a los tratados. Las reservas, nuestro derecho no dice quién las tiene que imponer. A veces la impone el legislativo a través de la ley de aprobación, a veces la impone el ejecutivo al momento de presentar el instrumento de ratificación. Entonces digo, de acuerdo, no tenemos un mecanismo determinado, así que no se angustien por eso. ¿Está bien? ¿Respondido? Profe, perdón, Lionel, lo que queda claro, va, menos para mí, es que todas las normas, independientemente de este carácter que estamos hablando especial u ordinario, todas tienen que ser internalizadas. Entonces, no, me refiero, por ejemplo, a la resolución 23 del 2000 que decía que si hubiera una norma que replique idénticamente lo que dice una norma de Mercosur, esa no debía ser incorporada, con lo cual esa inquietud fue canalizada porque Ricardo en una clase lo explicó muy bien, dijo que no, que eso prestaría confusión porque si no algunos estados incorporarían la norma como una norma interna y otros la incorporarían conforme a la norma del Mercosur, con lo cual traería inseguridad jurídica está o claro, incerteza, totalmente, ¿no? pero hay algo que cuando empezaste a hablar, que dijiste que no es correcto. Dijiste, todas las normas se tienen que incorporar. No. Hay una excepción, hay una excepción. No, no, la excepción es cuando se refieren al funcionamiento interno del Mercosur o a la organización del Mercosur. O sea, todas las normas que van para adentro del esquema de integración. Ok. Bueno, ok, ok. Entonces, porque en rigor el Europreto lo que dice es, che, cuando así lo disponga la norma, debe ser incorporada. Cuidado con eso. Lo ¿Sí? que Pero pasa Sí, es que sí, sí. como Hay un no Ricardo sé montón de qué, vino, normas que no son con, incorporadas. con ¿cómo? Ricardo, Además de la estructura, hay un montón de normas. Yo cuando me puse a ver lo de lo que pidió Ricardo, hay un montón de normas que capaz las podríamos haber incorporado de cosas re importantes como cuestiones de propiedad intelectual que había leído, que no están puestas como para ser incorporadas, que yo creo, considero que sí deberían, pero son muy pocas las normas que son consideradas para ser incorporadas específicamente. Por eso te Eso es digo, lo que yo denoté. claro, por eso te digo, ahí hay como un tema de debate, que no vamos a hacerlo hoy, el día anterior al examen, pero la realidad es que hay mucha cuestión escrita, mucha tinta, ¿sí? Utilizada para este tema, porque no todas las normas, y así lo dice el artículo 40, si mal no recuerdo, de Europreto, sino aquellas que lo disponga la propia norma. Entonces se presentan algunos grises que luego podemos charlar. ¿Sí? Creo que lo dice el artículo 42. 42, perdón, tenés razón, Juan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Very good. Muy bien. Perdón, Si pero está respondido, Lionel, ¿está respondido? Sí, sí, correcto. Era lo que entendía. Así que bárbaro, gracias. Ok, estaba Oriana, Nicole, perdón, Nicole estaba levantando la mano. Hola David, Hola. yo tengo una duda, vuelvo a la Unión Europea. Cuando estaba estudiando, por un lado, bueno, el protocolo 11 te crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Perdón. Y Entonces no volvés a la Unión Europea, volvés al Consejo de Europa. vuelvo así, Ahora sí, al Consejo dale. de Europa. Se crea ese tribunal y después se crea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pero pero párate. no sé, Espera, espera.
Estamos hablando, vos estás hablando de la familia García y yo estoy hablando de la familia Pérez. Son primos hermanos igual, pero no son de la misma familia. Uno de Ujú. Estrasburgo y el otro de Luxemburgo. Claro, a ver, el Tribunal de Estrasburgo, ¿sí? Existe desde el año 1950. Era la Corte Europea de Derechos Humanos. Entra en vigor en 1953 y sigue trabajando, empieza a trabajar ahí, siguen, hasta que en 1998, 3 de noviembre, el protocolo 11 entra en vigor y la elimina, pero reemplaza a la Comisión y a la Corte por el Tribunal Único Europeo y Permanente de Derechos Humanos. Quédate con esa idea. Ese tribunal hasta hoy sigue existiendo y su sede está en Estrasburgo. Paralelo a eso, en la familia Pérez, en 1952 se crea el primer tratado, en 1956 de los otros dos, y se crea la Corte de Luxemburgo. Esa Corte de Luxemburgo que se iba a dedicar exclusivamente a los temas de las comunidades. Era de la familia Pérez, no tiene nada que ver con los García. ¿Estamos bien? ¿Qué ocurre? Claro, Avanza, los dos avanza, tienen. avanza, 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 avanza. Sigue trabajando hasta que en 1986 le dicen, che, mirá, te vamos a poner un tribunal de primera instancia, ¿eh? Acta Única Europea crea un tribunal de primera instancia y deja a esa vieja corte en Luxemburgo como de apelación al de la primera instancia. Poco dura esto porque viene la Unión Europea y en el texto actual, que es del 2009, que entra en vigor, pero se firma en 2006, que es el Tratado de Lisboa, ya aparece el Poder Judicial de la Unión Europea tal cual lo hemos estudiado. Ahora sí, Nicole, no es ni antes ni Claro, sí, después. me generaba duda porque yo no entendía bien si los dos, digo, seguían conviviendo. En realidad ni Sí, siquiera porque conviven. Son primos, uno vive en Luxemburgo y el otro vive en Estrasburgo, ¿viste? Y están ahí. Y a veces, Igual tienen cuestiones distintas. totalmente, Claro, claro, uno claramente, puede, no es el que puede acceder las personas, por ejemplo, perdón, la- las personas no pueden acceder a los ciudadanos, no pueden acceder a los dos, ¿o no? sí. A Sí, ver, en principio al Tribunal de Estrasburgo pueden acceder individuos, grupos de individuos o organizaciones no gubernamentales, en la medida que aleguen ser víctimas directas y que aleguen violaciones a los derechos humanos consagrados en el Tratado de Roma de 1950 o en alguno de los protocolos sustantivos posteriores. ¿Está bien? Eso es Sí, la perfecto. competencia, digamos, de Estrasburgo. La competencia de Luxemburgo, por ejemplo, cuando se trata de acción por incumplimiento o acción en función consultiva, claramente las personas físicas y jurídicas no, porque en la función consultiva o prejudicial, como le hemos llamado, quienes piden los legitimados para peticionar son los jueces, nada más, los jueces nacionales, ¿de acuerdo? En la función por incumplimiento, en principio es la comisión, porque ya vimos que ante la comisión los estados hacen una suerte de fase administrativa y una vez que si la comisión no logra compeler al estado para que dé cumplimiento con lo que tiene que dar cumplimiento, pues entonces allí ya lo lleva a juicio y obtiene una sentencia judicial. ¿Está bien? Perdón, Sí, David, Ok. sí. los particulares también pueden ir ante la comisión a efectuar la denuncia, Sí, por supuesto, pero quien pero no lleva el están juicio, legitimados, no están legitimados para la claro, instancia quien lleva el judicial. juicio es la comisión. ¿Está bien? Y el Perfecto. Tribunal de Luxemburgo se ocupa de todo el sistema normativo de la Unión Europea, original, Exact- derivado y la mar en coche. exactamente. Viene esa acción por incumplimiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pensamos en la omisión y en la nulidad, las personas físicas, las personas jurídicas están legitimadas activamente y están legitimadas pasivamente también. Yo, por ejemplo, cuando fui a ver un juicio, encontré con que había un juicio en contra de una persona jurídica por el uso de una marca confusa, y se estaba tramitando en Luxemburgo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Digamos que ahí se Perdón, mezcla la legitimación activa y pasiva. ¿Vamos? Luciano, perdón, profe. sí.
No, no está bien que hable Luciano. Quería hacer una pregunta justo con esto. No, dale, metela y Luciano espera un cachitín. Sí, sí, sí. Perdón, el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interviene en instancia única. En este caso, o sea, por ejemplo, cuando el Estado incumple y la Comisión lo persigue, yo tengo entendido que interviene porque de alguna manera perjudica al resto. Es como, no sé, si Totalmente. vivís en Es un una, edificio y no pagás las expensas, para decirlo claro, es así, una cuestión perjudica. de orden público. Digamos, lo que se trata de preservar Ahí es el está, orden público ahí. el fundamento es ese, perfecto. Y hay otra instancia, perdón, hay otra oportunidad en la cual es competente para intervenir. La Tengo entendido prejudicial. yo que no, pero ya, eso sí, pero cuando el demandado es el Consejo de Europa o el Parlamento, ¿En qué ¿no? Ahí, funciones? En la omisión y en la nulidad. clarísimo, listo, Tal cual, bárbaro. como una excepción. ¿De acuerdo? Porque si Exactamente. no, el Sí, principio es que el competente es el Tribunal General. Vamos con Luciano, después vamos bueno, con Guido. gracias. No, por favor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tenía una duda sobre, a partir en el sistema europeo de derechos humanos, por medio del protocolo 14, entiendo que le quita las facultades a los comités que, que tenían a cargo la admisibilidad de la petición y se la dan el juez ponente. Exacto. ¿Cómo funcionaría? O sea, ¿cuál sería la función del juez ponente? O sea, ¿qué es lo que hace? En el protocolo 11, el juez ponente investigaba, instruía, para hacerlo en términos que vos entiendas como penalista, instruía, y el otro comité decidía. ¿Entendés? Sí, Pero sí, sí. ahora, según el 14, el juez ponente, no solo instruye, sino que también se expide respecto de la admisibilidad o inadmisibilidad en uno único voto, su idea. ¿Y es ¿Entendés? inapelable? ¿Cómo? ¿Y es inapelable? Por supuesto. Por supuesto, se Claro, pierde todos los avances que se lograron en el 11. Aparte que claro, se agrega un requisito más, la que es gravedad, que la ¿no? gravedad, la denuncia, Sí, digamos, la violación tiene que ser grave. ¿Qué sé claro. yo qué grave? ¿Me entendés? Sí, gracias. No, por nada. Guido, Bueno, profe, le hago una consulta. Más que nada bueno, esto me va a servir a mí más que nada en realidad, porque es sobre mi trabajo. Recién lo estoy pudiendo terminar y yo tengo que hacer un análisis de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quería saber más que nada como para no quedarme, que no me quede nada afuera, cuáles serían para ahí los puntos más importantes que tengan que estar en un análisis del fallo, ¿no? mirá, yo creo que cuando uno analiza un fallo, lo fundamental es primero explicar los hechos, pero brevemente, digamos, explicar el núcleo medular fáctico que justifica la contradicción. ¿Vamos bien? Digamos, dos palabras, toc, 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 genial. ¿Cuándo dicta el fallo y quién lo dicta? La gran sala, la sala, ¿quién lo dicta? Aclarado eso, entonces ahí vos, al decir los hechos en adecuada forma, vas a darte cuenta de cuál es el derecho involucrado. Entonces vos, sin memorizar normativa, porque nadie quiere que memorice nadie normativa, sin memorizar normativa, decís, tal norma del derecho interno sostenía tal cosa, que fue la defensa del gobierno, y la defensa del actor fue que la norma comunitaria dice tal cosa. Entonces la Corte decidió tal. Y ya está. O sea, las normativas que esgriman cada posición como para, digamos, Pero argumentarlo, digamos, insisto, no desde el punto, no, a ver, no no el necesito una artículo descripción exacto. de la norma o que me la leas, porque no, sino la esencia, Ok, ¿de bien. acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, Que muchas se gracias. condiga con la cuestión fáctica, porque si no, no va a tener relación y uno no lo puede entender. Y Yo le porque no quito. conozco el fallo, ya sé qué fallo te di, pero el que no lo conoce, Ricardo no lo conoce ese fallo, por ejemplo. Pues no se lo Ok. pasé todavía. Ahora se lo voy a pasar igual. ¿De acuerdo? Me olvidé. Muy bien, Muchas vamos, gracias. Ah, sigamos. perdón. Sí, Justo Rodrigo, no me parece el icono para levantar la mano, disculpame. no te das problema. Me quedé pensando con lo de recurso de incumplimiento y recurso de omisión, como para hacer como una especie de, no sé, como relacionarlo de alguna forma.
El caso de recurso de incumplimiento sería por un accionar deliberado, o sea, digamos, no estrictamente, pero sería como doloso, con intención. Y una omisión sería como esta cuestión de, no sé, nos olvidamos de implementar lo que dice la norma, por Me así. encantó cómo le sale el penalista del alma. No está mal, digo, pero cuidado cómo lo decimos. ¿Por qué? Porque en rigor, vos ahí lo estás juntando, o por ahí si te sirve como regla mnemotécnica, dale para adelante, pero lo estás relacionando con el dolo y con la culpa en algún sentido, desde el derecho penal. Pero no es tan así. ¿Por qué te quiero decir esto? Vos tenés que pensar que el incumplimiento se da ante la existencia de una norma que no se acata, pero la omisión se da cuando se debe elaborar una norma y no se lo hace, que no sería asimilable, al menos desde mi escaso conocimiento del derecho penal, al dolo y a la culpa. ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias. Santi. Santi Williams. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Una consulta, ¿no me quedó claro si el proceso era especial o ordinario para la internalización de las normas del Mercosur y después la jerarquía, una vez que internalizabas? Yo me acuerdo que igual en la primera parte un poco lo vimos, pero para repasar. A ver, la, nuestro derecho no establece que sea necesario aplicar un enfoque o el otro, un mecanismo o el otro. El Congreso hace lo que se le da la gana. De hecho, tenés un montón de normas internalizadas bajo el procedimiento especial y otros bajo el ordinario. No importa, el tema es que esté internalizada para nuestro derecho, ya está. No hay un reglamento, una normativa en el, digamos, interna del Congreso o una normativa general que determine que para Argentina es este y no es otro. ¿Vamos bien hasta ahí, Santi? Bien. Y lo segundo, no te metas en jerarquía de las normas, porque no vamos a tomar jerarquía de las normas una vez ya incorporadas. En rigor ahí tenemos una disidencia con Ricardo. Él interpreta que es igual a la ley, yo interpreto que es superior a la ley. Pero bueno, ¿para qué vamos a meternos a discutir mañana en la mitad del examen? Después cuando empezamos a discutir, ustedes van a decir, estos dos locos se van a calentar y van a aplazar a todos. No, nunca nos enojamos ni nos faltamos el respeto, por Dios, nos respetamos mucho, por cierto. Pero no, no se metan en eso, tranqui. Ya fue evaluado. Creo que Clara estaba levantando la mano. Sí, yo tengo dos dudas. Primero, con respecto al protocolo 14 que recién mencionamos, yo tenía notado en la clase que, de los apuntes de la clase, que también, además de todo lo que ya mencionamos, que tuvo cierta influencia en el principio pro homine, que no entendí si, tal vez yo lo tengo mal anotado, pero como que lo dejó de tener en cuenta o Lo lo tenés sacó, ¿puede ser? lo tenés perfectamente bien anotado, porque lo que sucede ahí, cuando no interviene más el otro comité en los términos del protocolo 11, sucede que se va en contra del principio pro homine que se había logrado. ¿Por qué? Porque antes, cuando intervenía en otro comité, si de los tres jueces del otro comité, dos decían que era inadmisible y uno decía que podía ser admisible, se pasaba una doble votación en la sala completa. Ahora el juez ponente dice que es inadmisible y ya se acabó, es inadmisible. Ok, entonces no se tiene en cuenta esa como Claro, manifestación del principio pro homine. en esa instancia el principio pro homine desapareció. El principio pro homine aparece tres veces, básicamente. En la fase preregistral, en el protocolo 11, cuando decide el comité y le pasa esto que necesita unanimidad para rechazar, para declarar la inadmisibilidad, y cuando la causa hay que presentar demanda y el fulano, el requirente, no tiene patrocinio jurídico, se le otorga un patrocinante. Perfecto, eso quedó Gratuitamente, clarísimo. por Y después supuesto. otra duda, con respecto a África. Yo estuve viendo el PPT y estaba escrito en el PPT que había como una posibilidad de acceder los individuos por temas de derechos humanos al tribunal de la CEDAW, que no sé si lo estoy diciendo bien. No, Pero después, a ver, el sistema africano
tiene una estructura muy parecida al sistema europeo. Tiene un sistema de protección de los derechos humanos y aparte tiene un sistema comunitario como tiene Europa. ¿Estamos bien? Vamos a África un segundo. Vos tenés por un lado la CEDEAO, que es derecho comunitario, bien, y tenés por otro lado la UA, que es la Unidad Africana, que es lo mismo que la OEA, en cuyo marco, en 1982, no, 1981 creo, se abrió la firma la Carta Africana de Derechos y Libertades de los Hombres y los Pueblos. ¿Está bien? Esta carta creó una comisión africana de derechos humanos y más adelante, no es la carta, más adelante un protocolo crea la Corte. ¿Está bien? Entonces, en realidad, las violaciones a los derechos humanos en África se tratan en principio en el marco del sistema africano de protección a los derechos humanos. Sin embargo, en el Tribunal Comunitario de la CEDEAO, al tribunal se le dieron facultades para entender en temas de derechos humanos, aún en peticiones individuales, pero lo cierto es que nunca se llegó a reglamentar ni a aplicar adecuadamente. Entonces no lo tiene, ¿entendés? Se le dio, pero Clarísimo. no existe. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Ignacio. Igual, profe, ni nos Sí. tomes África y Asia. No, claro que no. Una cosa menos. Además, lo más importante acá es Mercosur y Europa. Claro, mañana lo Te lleva primero que toda te la pregunto, materia ¿qué estudiar pasa en eso. Asia? Muy bien, Ignacio, dale. Sí, respecto a Mercosur, de alguna forma la decisión 20 del 02 reforma el procedimiento establecido en el artículo 40 de Europreto. No, echa luz. Ok, A ver, claro, vos tenés los laudos 4 y 7, que en rigor se dan en virtud de esto, en virtud de la problemática en materia de aprobar, digamos, internalización. incorporar las normas, tomarse tiempos muy laxos y demás. Se genera toda una doctrina, toda una jurisprudencia muy interesante. Dice, che, vamos a hacerlo esto papel, vamos a llevarlo a una resolución. Reglamenta, por así Perdón, un decirlo. reglamento, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Perfecto. ¿Qué pasó? Silencio. Uva, ¿qué pasa con ese silencio? A ver, alguien rompa el silencio. Yo tengo Mañana una pregunta podemos de, estar, perdón. Ahora hablamos de perdón, mañana. A ver, Lucas. la parte histórica de la Unión Europea no me quedó bien claro el papel que jugó Spinelli con eso de el salto a la integración que dice el PowerPoint. Spinelli fue un piola. ¿Por qué? Porque Spinelli se dio cuenta que había que mover a los jefes de Estado para que hagan algo, para que se muevan y empiecen a tomar decisiones acorde al ritmo, la vorágine que venía todo el proceso de comunitarización. Entonces Spinelli generó dentro ya del Parlamento, generó la creación de una norma que más o menos era una suerte de obligación de mercado único y un salto hacia lo que más adelante va a ser la Unión Europea. Pero claro, el problema es que el Parlamento no tiene atribuciones para eso. En ese momento no tenía atribuciones para nada. Todo era declarativo del Parlamento. Entonces, ¿qué hizo? Generó una norma de carácter declarativo, pero, como digo siempre yo, fue como tocarle la oreja a los jefes de Estado, al actual Consejo Europeo, y ahí se pusieron las pilas y rápidamente en el 81 Mercado Único, 86 Acta Única Europea, 92 Tratado de Maastricht. Los que estudian historia del derecho de la integración dicen, si Spinelli no hubiera estado, no sabemos si Europa hubiese avanzado tanto. ¿Me entendés? Se le da como un papel así como en ese sentido, como que haciendo algo que sabía que no podía hacer, impulsó lo que se debía hacer. ¿Bien? Ok, gracias. Muy bien, Luciano Cona. Sí. Sí, bien, yo tenía una pregunta más sobre respecto a los consejos de Europa.
que entiendo que hay tres. Uno es el Consejo de Europa del 49 de Londres, el otro es el Consejo, que junto con el Parlamento es uno de los órganos supranacionales de la Unión Europea, y el tercer Consejo de Europa sería intergubernamental. El tercer consejo es el Consejo Europeo, casualmente, los jefes de Estado. Ah, bien, Claro, vos claro, tenés Consejo de Europa de la Unión Europea y el sí, Consejo Europeo. bien, ¿Está bien? El Consejo de sí, Europa es una OI. El Consejo de claro, Europa de la Unión Europea es el órgano comunitario. El Consejo Europeo, perdón, es el grupo de jefes de Estado y de gobierno. bien, gracias. Pero ¿no tenían otro nombre para ponerle que no sea consejo? ¿Vos Estamos viste? debatiendo con mis amigas que yo no me puede ser, hay tres cosas que tienen consejo, le pueden poner otro nombre. ¿Vos viste? Profe, hay No alguien estoy esperando viendo la para diferencia. entrar. Hay No alguien tengo a esperando para nadie, entrar. ya la admití a quien estaba esperando. ¿Ya está? ¿Están todos admitidos? Sí, era Muy bien. mentira. Bueno, Perdón, Una para, consulta. sí. perdón, no quiero confirmar lo de recién. Es entonces el Consejo de Europa, es la OI, después está el Consejo de la Unión Europea. ¿Este cuál era? Vos tenés el Consejo de Europa de la Unión Europea, que es en realidad el Consejo a secas, que es el órgano comunitario que colegisla con el Ahí Parlamento. va. Bien. ¿Sí? Y el otro es el Consejo Europeo, que es el de los jefes de Claro, el Estado. Consejo Europeo es el grupo de jefes de Estado y de Gobierno. Listo, gracias. No, por favor. Lucas García. Sí, me quedo duda con el artículo 42 del protocolo de Europleto, porque eh, vos haces hincapié de que se aplica lo que dice el artículo, y Ricardo nos dijo que en realidad lo del artículo es al revés, como que la excepción es la norma y la norma es la excepción. Entonces, Está bien. es porque hay dos teorías. No, yo no me expedí sobre la excepción y la regla, la regla y la excepción. Yo lo que digo es, no crean que, porque esto surgió de lo que dijo Leonel, no Sí, crean que todas las normas de los órganos decisorios del Mercosur tienen que sí o sí ser incorporadas a los derechos internos, porque el propio Europreto dice que no. ujú, Como dije hace un ratito, eh, es un tema que tiene mucha discusión, que tiene mucha biblioteca, que no vamos a abordar en un curso de grado porque no tiene sentido, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que la literalidad de la norma genera controversia siempre. Y está bueno, ¿entendés, Lucas, lo que quiero ok, decir? Cuando sí, vos sí, lees el sí, artículo 40, dice, en la medida o cuando así lo disponga la norma, una cosa así dice, no me acuerdo ahora las palabras, porque yo sí, no sí. estudio de memoria las normas, pero digamos, cuando dice una cosa así como diciendo, bueno, mira, si la norma dispone que se tiene que incorporar, pues hay que incorporar, y si no dispone, no se incorpora. Y lo cierto es que se encargan de siempre decir, bueno, esta norma debe ser incorporada, ¿entendés? Igual Ok, medio que queda, sí, igual medio que queda zanjada con la 2002, Totalmente, entre los idas y vueltas, que hay que poner plazo, quién lo incorpore, qué sé yo, queda claro cuál va y cuál no. y totalmente, después totalmente. el tema de lo del carácter especial o ordinario con el que se toman las leyes, creo que la duda está, o la inquietud que tenemos todos ahí, que por eso nos confundimos, porque Ricardo dijo que convenía el carácter especial porque lo que hacía era remitir a las condiciones de su vigencia. Entonces, para no quedar vos obligado con tu derecho interno Es y que, claro, obligarte ese es nomás el cuando se pensamiento obliguen de él, todos. que yo lo comparto, Ok, porque, a ver, vos pensá esto, cuando vos tenés una ley, perdón, una norma mercosureña incorporada por el proceso especial, vamos a ponerle lo más, digamos, grosero, lo más puro en teoría, que sería artículo 1, apruébese cuyo contenido, cuyo texto es incorporado al anexo 1 de la presente norma. Dos de forma, ya está. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, esa ley, podemos discutir si es una ley de contenido vacío, si es una ley que realmente está en vigencia. Hay temas constitucionales que son muy profundos y que se pueden discutir y mucho. Ahora, si vos transcribís la norma como el procedimiento ordinario y haces una ley propia, no existe duda alguna de que es parte del derecho interno eso. Nadie dice lo contrario. Entonces, ¿qué problema tenés? Que mientras no esté en vigencia en el Mercosur, la tenés en vigencia dentro de tu derecho interno.
¿Te das cuenta? Sí, sí, Ese es el problema. perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Ahí no Sí, aparte tenemos de, discusión con Ricardo, creo. Ok. Lionel, no, quería acotar que lo que también entendí que el carácter estamos hablando de ordinario especial, el carácter se lo va a dar también el órgano que le internalice, o sea, el órgano por ejemplo, en nuestro país, el que está como es, el que es conforme a la Constitución, supongamos, no sé, que es, no sé, una ley de un ministerio, el carácter de esa norma va a tener el carácter de la norma que le integra, o sea que, sí, por eh, supuesto. A ver, pero en ese sentido, Lionel, ahí lo que te va a determinar es el órgano competente, porque vos ahí vas exacto, a eso quería pensar decir. en la competencia, digamos, si es un órgano del legislativo, si es un órgano del ejecutivo, si es un órgano que el ejecutivo le delegó. Entonces, digamos, eso va a quedar como bien clarito. El punto es, ponerle que la AFIP apruebe una norma mercosureña sobre impuestos y lo haga a través de un procedimiento, el procedimiento general. Está en todo su derecho, puede hacerlo como quiera. Nada le impide hacerlo de una u otra manera. Ya deja de ser importante, puede ser una resolución de AFIP. En términos generales, si vos te pones a analizar ese tema, que es un tema interesante, vos vas a tener algunas resoluciones que incorporaron normas mercosureñas a través del especial y otras a través del general. Y vos decís, ¿cuál fue el criterio? Y diferente inspector general, ¿qué querés que te diga? ¿Me entendés? No hay, porque no hay una norma que ordene que se haga de tal o cual manera. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Y aprovecho para hacer una consulta. Estábamos hablando del Consejo Europeo hace un ratito, y yo entendí que si bien se ocupa del segundo pilar, o Segundo y del tercero. pilar del segundo y tercero, perdón, eh, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dicta una normativa que, no sé, que hay que interpretarla? O sea, que es confusa o... Porque, a ver, cómo puedo decirlo? Porque no es un órgano político. Si bien está representado por jefes de Estado, se ocupa del PES, o sea, de todo lo que es el Yo tengo protocolo, ¿me una entendés? pregunta con eso. Tu pregunta es muy interesante, Leonel. ¿Qué Vos pasa ahí? pensá, Porque eso es lo que tengo la duda. Hay pasa lo diálogo de fuente, siguiente, digamos. pasa lo siguiente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para interpretar el alcance de toda norma, de cualquier norma dictada por cualquiera de los órganos que están nombrados con funciones específicas en el Tratado de Lisboa. En consecuencia, si el Consejo Europeo dicta una norma que no tiene claridad o hay ambigüedad o alguien duda, la Corte te lo aclara. Perfecto. Clarísimo. O sea que el Tratado de Lisboa vino a subsanar todo eso Por eso, cuando casualmente, crea los dos tratados. por eso yo cuando hablo del Consejo Europeo, en una parte de las filminas digo órgano clandestino, y Ricardo me carga con eso de clandestino, Ahora entendí el porqué. ¿entendés? Porque después apareció y ya queda como legalizado, pero siempre estuvieron, pues son los jefes de Estado. Claro. Martina, Está bien, perfecto. Al respecto, tengo justo una pregunta que yo leí, que el Consejo Europeo, dentro de la Unión Europea, no hacía función legislativa, pero sí dictaba normativa, dictaba decisiones que no eran obligatorias para los ciudadanos, pero sí para las instituciones. claro, En está este caso, perfecto. no es obligatoria para los estados ni para los ciudadanos, pero sí para las instituciones, o Sí, para los estados sí también. tal cual, no, para las instituciones. De hecho, Lisboa le dio al Consejo Europeo atribuciones específicas para modificar instituciones, creo que hasta el 2017, ya están vencidas todas, ya está. Podía ir modificando ciertas cosas, pero después, Pero bueno, desapareció eso. instituciones de la Unión. De la Unión, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Bueno, ya que hay silencio, aprovecho para hacer una medio puntual. Dale. Devolvemos al sistema de derechos humanos. El protocolo 14, entonces, deja fuera totalmente el principio de pro homine. Lo elimina Deja fuera el totalmente. principio pro homine en materia de que ya no puede más volver a plantearse la inadmisibilidad dictada por una minoría, digamos. No deja fuera el principio Ok. pro homine en cuanto a la fase preregistral y en cuanto a darle un abogado al requirente que no tiene dinero y tiene que iniciar el juicio. En cuanto a la Ok. admisibilidad.
en cuanto a Eh, admisibilidad. Tal cual, solamente en cuanto a la etapa de admisibilidad. Excelente. ¿De acuerdo, Perfecto. Lucio? Gracias. Sí, sí. No, por favor, escucho. Si no hay más preguntas, ya vamos Mañana. terminando. Si hay más preguntas, les paso mi dire y me mandan un pedido ya con la cena. No, ya cené, mentira. Yo ceno a las 7 de la tarde. Bueno, anyway, entonces, veamos. ¿Dudas? Mañana. Sí, mañana. ¿Cuánto te enojas si tenemos la hojita del informe de investigación? Perdón, pero son tantas directivas y cosas tan específicas que no me Chicos, las puedo a memorizar. ver, Me está costando un montón. la idea, Como la por lo idea menos es que para guiarme de última si me pierdo. no tengo ningún problema y Ricardo tampoco tiene ningún problema. No tenemos problema. Obviamente no van a leer el trabajo, pero para guiarse en las normas y demás. A ver, chicos, no pretendemos que mañana aparezcan discos duros que reciten una norma, porque si vos me la preguntás a mí me bochás porque yo no la sé. ¿Está claro? Entonces, con esto quiero decir, no se hagan problema, lo que tienen que entender es la esencia de la norma. Y si a ustedes les facilita tener como guía memoria el trabajo up to you, digamos, a mí no me molesta, porque no lo vas a leer, simplemente te vas a guiar con las normas. Perfecto. No, 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 ¿eh? No hay Porque problema por encima eso. ustedes nos lo dejan que nosotros hablemos de enfrente de todos. Eso ya es otra Exactamente. suma de presión. No es que dejamos, obligamos, Nos porque presionan, nos presionan. somos maltratadores. Vamos a hacer un reclamo. Bueno, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo o sea, vamos a ir pasando de a uno y tenemos Miren, X hoy cantidad de estuve tiempo? organizando un poco la lista de ustedes. Ustedes, hay 45 inscriptos, hay 5 que se bajaron de la cursada, que se bajaron solitos, quedan 40. Yo a las 6:30 tengo que salir porque de ahí me voy al Pellegrini a dar clase, que tengo que estar 7:30. Entonces, de 14 a 18:30 tengo que evaluar 40 personas, razón por la cual no me puedo detener mucho en cada uno. Por eso es importante que ustedes no se frustren si yo estoy escuchando el tema y te saco y te hago 2 preguntas puntuales y te saco de tema y ya está, lo considero bien, porque si no, no me alcanza el tiempo. Generalmente me tengo que guardar algunos minutos porque tengo a veces, siempre, no a veces siempre, hay alumnos, alumnas que requieren de más tiempo y tenés que tener más paciencia en el sentido de escucharlos de otra manera porque si no se te traban y se te ponen nerviosos y no sacan palabra alguna. Entonces tenés que ir viendo. Como yo ya los conozco a ustedes, a todos, más o menos ya sé cómo tengo que ir con cada uno. En consecuencia, bueno, tranquilos, digo, si los frené, dale, contestame, pum, 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 chao, otro tema. Entonces, la idea es que nosotros vamos a estar 2 menos 5 más o menos para pedir en Bedelía un aula y una vez que nos otorguen el aula, vamos a mandar un mensajito al grupo, estamos en el aula tal. Entonces, los que se anotaron a las 14 empiezan a venir. Los que se anotaron y así empiezan a venir todos ya con la listita de quién va a dar y demás. No me metan en el lío a mí de tener que elegir. ¿Sí? Entonces, y ahí empezamos a tomar. ¿Sí? La idea es que cada examen no lleve más de 4 o 5 minutos, con mucho. Lo que pasa es que a veces nos entusiasmamos, tanto Ricardo como yo, y empezamos a hablar más nosotros, pero bueno, ahí nos hacemos callar mutuamente No, y que bueno, sigan los en alumnos la compañía adelante. no se van a entusiasmar. No, lo que Se pasa es que por ahí entusiasman. cuando hacemos una corrección, viste, te queremos explicar tanto que por eso es una etapa de mucho aprendizaje, por eso les decimos que estén, no que estén afuera, sino que estén adentro. ¿Sí? Profe, ¿hay algún problema si voy antes del horario que dije? O sea, Ningún no hay, problema. si hay un hueco me mando y... Es más, yo prefiero, porque a medida que van llegando, voy evaluando y ya está. Buenísimo. No quiero que se Listo. sientan cosas que me las quiero sacar de encima, pero la realidad es que tengo que terminar 6:30 y tengo que hacerlo lo más Joya. rápido que pueda. ¿Sí? Clarísimo. Gracias. Profe, ¿Sí? ¿cómo estás? Ernestina soy. Entonces la idea es empezar con la exposición del trabajo final, los que lo hicimos. No, todos.
Los que lo hicieron y ¿No los que era, no lo hicieron tienen que empezar con no el era trabajo que el especial. trabajo final no era obligatorio? No. A ver, vamos de vuelta. No es obligatorio mandármelo a mí. De hecho, hay gente que no me lo mandó. Yo hay trabajos finales que no leí, porque no me los mandaron. Ahora, sí es obligatorio empezar tu examen con el trabajo que te asigné. Perfecto, perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, después, si vos me lo quisiste mandar, no me lo mandaste, lo que fuere, cada uno, digo, vos por cada uno, ¿no? Ya es un tema de cada uno. Los alumnos y alumnas que me lo mandaron recibieron críticas y que les pudieron haber servido para dar de la mejor manera el trabajo. Bien. ¿Eh? Entonces empezamos con el trabajo y después cuando ustedes lo consideren empiezan con preguntas. Por ejemplo, vos, Ernestina, ¿qué trabajo tenés para mañana? El trabajo final de validez de la firma digital en el Mercosur. Por ejemplo, entonces vos me vas a empezar a hablar del Mercosur. Entonces, una vez que vos des tu trabajo, claramente te vamos a preguntar, che, ¿y cuáles serían los órganos competentes para dictar normas del Mercosur? Por ejemplo, ya estás en Mercosur. Claro, sí. Entonces ahí te va a evaluar Ricardo, que está a cargo de esa parte, digamos. Bien, Entonces vos me decís, bueno, ya está, vamos para Europa. Y ahí pregunto yo. bien, buenísimo. ¿Entendés? Sí, perfecto, gracias. No, por favor. Me gustó el ejemplo. Mercosur y Europa. Asia y África no lo vemos. Queda lejos. No. Yo significo Europa, Asia, África y la luna también. Bueno, ¿qué más? What else? ¿No? Bueno, a la una, a las dos y a las... Espera, yo tengo una Sí, pregunta. dale. Antes de que termine. ¿Podrías explicar por última vez la parte de la fase de admisibilidad? Me mezclé un poco cuando lo diste en clase. Yo entiendo de que esa parte ya arranca con tanto individuos como con estados, la parte que es admisibilidad, parte registral, no la preregistral, donde está con las salas y que si es una cuestión que se puede inhibir, lo pueden mandar a la gran sala. Esas cuestiones me marearon un poquito, En la para entender lo admisibilidad, principal de la etapa. en la admisibilidad no hay inhibitoria, ¿eh? Cuidado. A ver, la etapa de la admisibilidad comienza, ¿sí? Con la registración y termina con la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad. ¿Está bien? Después viene la segunda etapa dentro de esa fase, que es la de la solución amistosa. No hay solución amistosa, empezamos con la tercera y última, que es el juicio propiamente dicho. Ahí puede aparecer la inhibitoria, antes no. ¿Estamos? Ok, entonces recién en el juicio puede aparecer de Claro, inhibirse o no la sala para que le mandárselo a la gran sala. totalmente. Recién en el juicio. Digamos, la etapa de la admisibilidad comienza con, en los términos del protocolo 11, un juez ponente que integra un comité. El juez ponente en forma individual instruye, investiga, junta prueba, entiende la denuncia, toma cuenta de los dichos del individuo, de los dichos del Estado, puede convocar a las partes, en fin, hace todo un trabajo investigativo. Cuando ya tiene digamos, una idea, una conclusión, cuando ya tiene claro qué es lo que está pasando, ¿qué Sí hace? mencionamos el tema de las comisiones, porque ya no existe más en realidad, ya es el juez No, la ponente quien Comisión de decide la Derechos Humanos no admisibilidad. existe más. No existe más. Ni la mencionamos, No, en los no términos del mencionamos protocolo nada. 11 no. Ahora, si te pido antes del protocolo 11, sí, porque empieza esto, empieza en la comisión. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se declara admisible? Genial. Perdón, el juez ponente eh, eleva el informe que investigó al otro comité, el que no integra, que son 3 jueces. Ese otro comité necesariamente tiene que decir si es admisible o inadmisible. ¿Está bien? Pero para decir que es inadmisible necesita los 3 votos, la unanimidad. Si tiene 2, entonces tiene que pasar a votarlo la sala en su conjunto. ¿Está bien? Ahora bien, entonces ahí se declara la admisibilidad, el caso es admisible. Ahora, si la petición es de un Estado contra otro Estado,
el juez ponente hace todo el mismo trabajo, todo genial, todo hermoso, y después son los 7 jueces que deciden sobre la admisibilidad o inadmisibilidad, no está el comité. ¿De acuerdo? Esto es modificado en esa instancia de admisibilidad por el protocolo 14. El protocolo 14 hace que solamente el juez ponente, solito, en soledad, decida sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de peticiones individuales o interestatales. Perdón, ¿y vas a preguntar por razón temporal, uno y otro? Sinteticemos, vamos al 14. No, pregunto. ¿Los términos del protocolo 11? ¿En los términos del protocolo 14? Claro, no. Te Para ser decimos malo hay que ser malo directamente. completo. Protocolo 11, Y particular el y protocolo secado, 9. decide el juez ponente. Ya está. El protocolo 9 también. El protocolo 9 que está en la vieja comisión de la El vieja agotamiento corte. de los recursos. Claro, dijo, che, el individuo puede ir hasta la corte después de tener el informe del 31. ¿De acuerdo? No Antes nos no pongan podía. más protocolos porque ya terminamos con los protocolos, ya no nos entran más los protocolos. Una pregunta típica de examen. ¿Qué tipo de protocolos se dictan en el sistema? Adjetivos, sustantivos. ¿Cuándo entran en vigor los adjetivos? ¿Cuándo los sustantivos? Es muy fácil el examen. Sean buenos, por favor, te lo pido. Pero nosotros Cuando no en el- somos malos, nos hacemos malos, no somos malos. Esa pregunta subjetiva y objetiva es de malo. Esa pregunta es para que nos pongamos nerviosos. Sí. No, no, escúchame. Pregúntame de las fuentes originarias y Los derivadas. adjetivos Pregúntame son los cosas reglamentos. lindas. Los adjetivos son los reglamentos y entran en vigor ipso facto, ¿o no? Claro, los adjetivos son los procedimientos, tal cual, entran en vigor cuando todos lo aprueban. ¿Entendés, Mario? Sí, sí. Muy bien. Y los sustantivos entran en vigor cuando lo dispone el protocolo, que si dice en el instrumento número 10, y ahí a partir de que cada uno lo va incorporando, entra en vigor para él. Bueno, ¿más preguntas? Solo algo muy, muy cortito, te juro. Sí. No llegamos a probar mañana, el viernes es el recuperatorio con lo que entre, digamos. Sí, sí. Bien. A ver, el recuperatorio en principio, los que van al recuperatorio, puede ser que tengan que dar toda la segunda parte o si a criterio nuestro hay una parte muy bien estudiada, muy bien entendida, muy bien explicada y faltó un poquito de algo, vienen con ese poquito de algo, pero con mucho de ese algo, al recuperatorio. Eso después lo Perfecto. decidimos mañana. ¿Y la nota la dan en el momento y No. después la devolución? No, solo te decimos aprobado. aprobaste, chau, y después te va a llegar un mensajito que te voy a mandar yo con tu devolución, tu nota definitiva y un deseo de Perfecto. felices vacaciones. Buenísimo, gracias. Profe, perdón, ¿puedo hacer ¿Qué quiere decir sobre que eso no una vamos a pregunta? promocionar? ¿Cómo, Uma? Justo sobre lo del recuperatorio, que si era el viernes, yo quería consultar, justo porque el viernes a la noche me voy a un viaje del trabajo, pero ¿es este viernes o el que viene? No, este viernes. Ah, bueno, no, está bien, si es durante la hora, llego, está bien. Sí, pero bueno, pensemos que no van a ir al recuperatorio, chicos. No, ya sé, pero imagínate lo que me preocupaba que sea la semana que viene y yo estoy en un viaje. No, es este viernes, pero aparte si te tenés que ir de viaje, das primera y te vas de viaje. Ok, perfecto, gracias. ¿Listo? Guido, te veo muy concentrado, ¿qué pasa? ¿Estamos bien? Estamos bien. Estoy asimilando la información. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Traten de descansar. Es bueno descansar antes de un examen. No hay que quedarse toda la noche despiertos. No es bueno eso. Very good. Bueno, nos vemos mañana. Estoy a disposición si necesitan preguntarme algo antes de las 2 de la tarde. Por supuesto, ya después no. ¿Ok? Gracias, profe. Nos vemos. Por nada. Gracias por todo. Chao, profe. Hasta mañana. Bye bye. Por nada, chau.